Bueno, vamos a crear otro informe, pero esta vez sobre una consulta donde vamos a utilizar lo que es la creación del informe, cómo se ve este informe en blanco y finalmente vamos a utilizar lo que es el diseño. Vamos a crear un diseño. Entonces, vamos a trabajar sobre esta consulta que son total pedidos. Es una consulta que nos trae el número del pedido, el código del cliente, el nombre, el apellido, el código, la descripción del artículo, la unidad, el valor que vale el artículo, el subtotal, o sea, cuánto es que realmente le está valiendo, qué descuento se le va a aplicar y el total finalmente del pedido. Entonces para ello vamos a entrar aquí, vamos a entrar acá, vamos a crear el informe. Entonces aquí voy a minimizar un poco, voy a cerrar la lista de campos para que veamos cómo lo tenemos. Entonces, pues igualmente es un informe que nos lo da en la presentación, como les decía, de un informe en blanco. Pero la idea es tener un poco más de claridad cómo se maneja el diseño del informe. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a entrar aquí a pedido y voy a dar clic derecho y selecciono vista de diseño. Entonces en la vista de diseño, ¿qué es lo que tengo? Tengo básicamente es cómo tengo estructurado en este momento mi informe, ¿verdad? Entonces tengo estructurado, cómo tengo estructurado el informe. Entonces aquí vamos a poder ver eh, los códigos que tenemos, ¿cierto? Y cómo están asignados. Los campos, número de pedido, cliente, código. Entonces vamos a empezar a organizar un poco más eh, esta información. Entonces para ello pues vamos a bajar un poco acá. Tenemos el pie de página, que son como las cuatro posiciones. Tenemos el total de pedido, el encabezado, que es lo que tenemos. Entonces voy a empezar, digamos, como a cuadrar un poco lo que son las columnas, que son básicamente esas. Entonces vamos a seleccionar las columnas y en la medida que voy seleccionando columnas, pues voy cuadrando el informe. Vamos a seleccionar columnas y voy a empezar, digamos, como establecer de pronto un ancho de las columnas, o sea, para que las columnas no se me vean tan grandes. Entonces, entonces vamos a seleccionar esta, entonces aquí vamos a seleccionarlas y voy a empezar a cuadrar como los datos. Entonces vamos cuadrando los datos. Entonces, si dan cuenta ustedes en la parte de abajo también, digamos que yo estoy cuadrando es como a nivel general todas las columnas. Valores, todo esto lo voy cuadrando. Entonces vamos a empezar, bueno, voy a tomar acá, voy a seleccionar todo esto y nuevamente también igual pues las puedo ampliar un poco hacia abajo, exacto, para que se me... Aquí voy minimizando, digamos, espacios. Voy tratando de minimizar espacios. Entonces aquí estoy diseñando mis columnas. Aquí tenemos el total, entonces el total de pronto aquí lo vamos a arreglar un poquito. Bueno, haciendo una comparación, básicamente es como yo haber cogido mi tabla pedidos, ¿cierto? Y haberlo colocado acá. Entonces, si por ejemplo, voy a colocar acá el número del pedido, entonces digamos, yo coloco el número del pedido, entonces voy a seleccionarlo, y entonces aquí tengo mi número de pedido y el número del pedido. Entonces, como si todos estos campos surgen, digamos, de la lista de campos. Voy a eliminarlo, porque era para que ustedes vieran cómo lo había tomado. Normalmente cuadro acá y cuadro acá. Eh, Quiero establecerle de pronto que las letras no sean tan grandes, entonces voy a seleccionarlo, entonces voy a decir, bueno, este informe realmente lo necesito un poco más pequeño, entonces entro aquí a formato, establezco, digamos que un formato sea un formato tipo 9, que sea negrilla, que sea raya negrilla y en letra negra, que esté centrado. Entonces ahí voy teniendo mis 5 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mis 9 campos, ¿cierto?
En la parte de abajo, pues igual, exactamente, que esta va a ser, digamos, como la parte de datos. Entonces, la parte de datos también lo establezco y pues, selecciono mis campos de datos. Estos nombres son los nombres que yo les di en las tablas. Entonces, igual lo establezco, digamos, que sean en 9 campos. Puedo establecerle, como lo hice anteriormente, algún fondo. Entonces, por ejemplo, yo quiero establecer en el encabezado, no quiero tener la hora actual, no me interesa, entonces lo desmarco. Puedo tener aquí la fecha. Entonces, aquí puedo establecer que la fecha, por ejemplo, sea en negrilla, en negro. Puedo establecer que mi fondo pues sea un poco, por ejemplo, el color del fondo. Para seleccionar el color del fondo de la parte encabezado, que esta parte se encuentre sombreada, y le digo que el color, por ejemplo, sea un tono, por ejemplo, trajémoslo, un tono, me salió violeta, un tono como amarillos o no sé, bueno, ustedes establecen un gris. Entonces tengo un tono gris y voy a establecer que la letra del pedido sea negra. Si igual acá yo puedo como desagrupo, entonces desagrupo. Para desagrupar, pues selecciono todo, clic derecho, le digo diseño, quito el diseño y por ejemplo no me gustó ese símbolo. Nuevamente voy a diseño, selecciono un logotipo que me guste, entonces puedo entrar a Access aquí, selecciono, no sé, cualquiera, por ejemplo, seleccionamos este, le decimos aceptar y ya me trae el símbolo. Entonces traigo el símbolo que de pronto quiero, el logotipo que yo quisiera tener. Puedo también centrar esto, entonces le digo formato, centremos esto, lo podemos centrar. Lo mismo podemos trabajarlo con las fechas. Entonces ya empiezo a darle al formato, le empiezo a dar un poco más de orden. Si voy dando, perdón, esta es la ficha sobre la cual está trabajando. Entonces miramos cuántos campos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 campos. ¿Qué sucede? Que me están apareciendo varios campos. Me creo que me falta el campo total, ¿verdad? Oh, claro, es que aquí lo tenemos. 11 campos, también que nos faltaban aquí otros campos para arreglar. Entonces aquí los selecciono. Le digo que que estamos trabajando en 9. Y tenemos unos campos que son calculados. Ya les comento cómo vamos a hacer ese proceso, que los campos pueden generar que los campos sean calculados. Este sí lo vamos a dejar normalito y lo dejamos normal, que sea en negrilla, que sea en negrilla, que sea de tono, que sea la letra negra, perdón, y los títulos en negrilla, que la letra sea negra, listo. Bueno, vamos mirando cómo nos va quedando el informe, el vista de informes. Entonces ya estoy viendo que los informes me están quedando ya un poco más pequeños, ¿cierto? La letra tipo 9. Vamos a entrar nuevamente aquí al pedido, clic derecho, vista de diseño. Voy a establecer, por ejemplo, digamos que yo quiero establecer el encabezado que tenga también pues un tono. Entonces le puedo establecer, por ejemplo, el color de fondo del encabezado, lo puedo establecer también gris. Yo establezcamos también este tipo de gris. El pie de página lo puedo establecer también gris, ¿cierto? Pues, cuando establezco esto, el pie de página, que se cuenta que lo que va a hacer es contarme todos los pedidos que hay en el momento. Vamos a seleccionar nuestros campos del detalle para que nos queden de pronto centrados, ¿cierto? Que todo nos quede centrado. Y le vamos a decir formato y centrado. Ustedes se dan cuenta que tengo una columna, entonces aquí en organizar selecciono la columna y si necesito eliminarla le doy clic derecho y va hacia eliminar. Entonces elimino la columna. Esto que encontramos acá está en el pie de página. Esto básicamente es para que me diga si lo llevo a eliminar, pues lo puedo encontrar acá en diseño y donde dice números de página. Eso es para que me diga en qué página estoy del informe. Vamos a irnos acá y vamos a cerrar un poco más nuestro formulario. Entonces así voy, digamos, limitando el espacio de mi formulario, lo cual me va a servir también para el área de impresión. Lo voy limitando más o menos a este nivel. Si por algún caso, bueno,
vamos a meter aquí el detalle. Entonces el detalle igual yo puedo tener los tonos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el color de fondo sea un azul y, el color de fondo alternativo sea un poco más oscurito. Entonces voy a entrar nuevamente a mi vista de informes para que ustedes vean en qué varió. Entonces a eso se refiere cuando yo seleccionaba el texto de fondo y el texto alternativo. O sea, es que quede como en una cuadrícula. Ya está quedando mi informe, ya está quedando a través de cuadrícula. Por ejemplo, yo podría decir que le puedo disminuir un poco de espacio aquí y un poco de espacio acá al final a los títulos, pues para que quede encajado en la página. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Pues entro a la vista de diseño, ¿cierto? Entonces puedo decirle que al total, este total lo podemos bajar un poquito. ¿Qué más? Bueno, vamos organizándolo. Entonces aquí puedo organizar como les decía, vamos a organizar el formato. Entonces, a la medida que yo voy creando el diseño, pues yo le voy dando también como estructura. Va cogiendo la estructura. Ahí vamos teniendo. Si de pronto este tono yo veo que se confunde con la parte de arriba, pues sencillamente lo cambio a otro tono. Entonces, aquí ya empiezan para que se vean, digamos, los diferentes esquemas. Aquí puedo también establecerle eh, en, el, en el pie del informe, también puedo establecerle también las otras opciones. ¿Qué es el pie del informe? Pues el pie del informe es básicamente es esta parte, el pie del informe es el final y es en esta parte, digamos, donde nosotros podríamos colocar algún tipo de comentario. ¿Qué comentarios vamos a colocar? Entonces vamos a ver, vamos a establecer los comentarios. Vista de informes, vista de diseño, bueno, para, voy a encoger un poco de esto, ¿cierto? Para que entre línea y línea no se vea tan grande. Entonces voy a establecerlo ahí. Bueno, este pie de informe me sirve para establecer controles. ¿Qué tipo de controles? Yo puedo establecer que en un informe, por ejemplo, me pueda dar, yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el valor total. Entonces digamos que yo podría sacar totales. Entonces voy a sacar, vamos a hacer un ejemplo de totales. Voy a bajar un poco este. Para bajar esto, ¿cómo hago? Yo entro aquí a organizar. Aquí hay una opción que dice insertar debajo, ¿cierto? Entonces le voy a decir insertar debajo. Y él lo que hace es que me deja insertar más espacios. Entonces aquí tengo un espacio, lo que hace, lo corro hacia acá. Entonces eso me permite insertar. Insertar me permite crear espacios o campos en la parte, digamos, para comandos. Y ustedes se dan cuenta que ya tengo unos comandos que me van a servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear como las famosas etiquetas. Entonces voy a entrar a la vista de diseño. Voy a entrar aquí voy a seleccionar aquí lo que son los botones de texto, ¿cierto? Entonces selecciono un botón de texto, lo voy a llevar para acá, y acá está mi cuadro de texto. Dice texto y texto independiente. ¿Independiente por qué? Porque lo estamos creando, lo estoy empezando a crear. Entonces en este texto, por ejemplo, yo puedo colocar el informe. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, el promedio de unidades que se están vendiendo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, aquí en texto, entonces yo le puedo colocar aquí en texto promedio. Le digo promedio, ¿cierto? Entonces igual establezco, por ejemplo, que sea en formato negrilla y que sea negro en promedio, independiente. Bueno, entonces aquí bien importante, por favor, aquí lo que vamos a hacer es que independiente, aquí tengo que el texto es el texto 85, o sea, lo crea automáticamente. Vamos a entrar aquí a datos, ¿cierto? Datos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a contener este control? Entonces en este control yo voy a entrar aquí donde dice origen del control. Si le doy origen del control, él muy seguramente, bueno, me voy a desplazar a para que ustedes vean, si le doy origen del control, él me va a mostrar las tablas que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo quisiera que me saliera un dato de una tabla, sencillamente lo selecciono. Pero como el dato que yo necesito es que sea calculado, entonces yo voy a entrar acá, donde están los tres punticos. Entonces dice centro de datos calculados. Entonces hay una situación que se llama promedios. Entonces yo le puedo decir igual, el igual es este, igual promedio
Entonces promedio es una función, entonces yo la selecciono, ¿cierto? Doy clic. ¿Qué es lo que necesito promediar? Entonces aquí es bien importante tener determinado cuáles son los campos. Yo por ejemplo digo, necesito que me promedien las unidades. Entonces aquí tengo unas opciones de función, del curso, las constantes, operadores. Entonces yo voy a entrar al curso, que es mi base de datos. Voy a entrar a las consultas, porque sobre eso es lo que estoy trabajando. Si estuviera trabajando sobre una tabla, pues entraría a la tabla. En este caso voy a entrar a sobre consultas. Y la tabla que estoy generando mi informe es total pedido. Entonces voy a seleccionar a total pedido. Y aquí busco, por ejemplo, unidades. Sobre esto es lo que yo quiero establecerlo. Si ustedes se dan cuenta, él lo establece entre corchetes. Como esta es el único promedio que necesito sacar, voy a cerrar cierro con paréntesis la función y le voy a decir aceptar. Entonces, básicamente queda acá, queda así. Bueno, ahora le vamos a dar un formato. Entonces, ¿qué tipo de formato va a tener esta celda? Entonces, nuevamente me desplazo un poco hacia acá. Entonces, establezco el formato, digamos que es un formato general, no, número general, que es un formato número general, pero como son unidades, vamos a manejarlas que no me maneje decimales. Lo voy a cerrar y lo cerramos acá. Veo mi total pedidos, entonces entro acá a vista de informes, bajo, y él aquí me estaba diciendo que el promedio vendido es de 26.73. Entonces ya me está generando un promedio. Entonces dentro de la vista de diseño, verifico, porque me salió con decimales, para lo cual pues no debería salir. Entro a las propiedades, lugares de decimales, número, qué formato fue el que seleccioné. Es que lo seleccioné con formato general, sí, pero lugares decimales, digámosle que es 0. Bueno, 0, listo, promedio. Ahora vamos a generar otro campo. ¿Qué campo de pronto me interesa? Entonces vamos a aplicarlo sobre acá. Por ejemplo, hay algo bien interesante que yo puedo establecer y es generar totales. O sea, que el pedido me genere totales. Entonces voy a insertar, voy a decirle acá en organizar, voy a insertar una por encima. Entonces ustedes se dan cuenta que ya tengo varios. Entonces voy a insertar uno acá, ¿cierto? Y voy a insertar en diseño, un cuadro de texto, acá, que sea independiente, ¿cierto? Lo voy a establecer acá. Listo. Este lo voy a eliminar y voy a establecer este independiente. Este independiente, ¿por qué me sirve? O sea, perdón, yo lo retrocedo. Voy a eliminar lo que dice texto 04 porque el texto básicamente como es algo textual. Yo la verdad en este caso no necesito texto, sino que necesito es calcular un valor. Digamos que este yo le podría poner total. Totales, por ejemplo. ¿Cierto? Digo totales y este me lo podría llevar, digamos, como un título general por acá. Ups, perdón, acá. Bueno, ya lo creo nuevamente. Entonces aquí me interesa es este, independiente. Entonces independiente, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a dar clic derecho y voy a establecer propiedades. Y voy a crear una suma. Entonces ahora, datos. Nuevamente, voy aquí a mis tres puntos seguidos y voy a establecer una expresión que se llame suma. Entonces le digo suma, entonces bien importante, suma, ¿cierto? Nuevamente, selecciono qué es lo que yo quiero que me sume. Entonces voy a decir, por ejemplo, que me sumen aquí en consultas, selecciono total pedido y quiero que me sume el total. Digo aceptar. Perdón, se me olvidó cerrar el paréntesis. Entonces nuevamente, consultas, suma, entro aquí a curso, entro a las tablas, a consultas, total pedido y selecciono total. Doble clic, porque el error mío fue que le iba a aceptar, doble clic, cierro el paréntesis y le voy a decir aceptar. Listo, entonces tengo mi primera suma. Nuevamente voy a crear otro pues para saber el descuento aplicado. ¿Cuánto fue la suma del descuento aplicado? Pues selecciono cuadro de texto para ponerlo acá, voy a eliminar a este,
Como les digo, todavía no me interesa ese texto, pero sí me interesa lo de la función. Entonces nuevamente lo selecciono y lo trato de ubicar acá. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, clic derecho, propiedades, datos, aquí entre comillas, entonces le digo igual suma, selecciono la función, voy para el curso, voy para consultas, voy para pedido, en este caso, descuento aplicado, doble clic y cierro, aceptar. Subtotal, entonces hago lo mismo, lo selecciono, por aquí por el texto independiente acá, por acá hago exactamente lo mismo, propiedades, datos, acá, pues selecciono acá igual suma, y entre paréntesis aquí coloco, busco aquí a curso, consultas, total pedido y estoy haciendo el de subtotal, ¿cierto? Subtotal y cierro. Y cierro y le voy a decir aceptar. Entonces digamos que ahí ya tengo tres. Vamos a mirar inicialmente cómo nos está quedando. Entonces voy a dar clic derecho, vista de informes. Entonces bajo y aquí ya me comienzan a dar totales. O sea, me está sumando todos estos totales. Entonces aquí voy a crear una columna que se llame valor, una columna que se llame unidades y aquí voy a dejar algo que se llame total unidades. Perdón. Vista de diseño. Entonces creamos nuevamente independiente. Acá lo vamos a seleccionar acá. Aquí lo seleccionamos. Eliminamos este que no necesitamos. Y de una vez dejemos seleccionado el otro. Acá. Vamos a dejar seleccionado acá. Ahí. Entonces arreglamos este. Entonces clic derecho, propiedades. Vamos a origen de los datos. Igual suma, ¿cierto? Busco acá en consultas, total pedido y voy a buscar a valor de venta, que es lo que necesito. Doble clic y cierro, aceptar. Exactamente lo mismo acá. Es datos, entonces igual suma, voy acá a consulta, informes, perdón, a consultas, total pedidos y digamos que necesito saber unidades. Le digo doble clic y lo cierro y aceptar. Y aquí lo cerramos y aquí digamos que este cuadro se le voy a utilizar y le voy a decir que son totales. Pues aquí le voy a decir que por ejemplo me lo ponga en formato en negrilla, ¿cierto? En negrilla y estas sumas, todas estas tres sumas, pues digamos que tengo que arreglar ese formato. Entonces le voy a decir propiedades, que el formato sea signo pesos, que sea aquí le vamos a decir que el formato sea moneda y lugar decimales máximo 2, exacto, y le vamos a decir y acá, y este digámosle que es formato propiedades y que el formato aquí sea general con 0 decimales y lo cerramos. Entonces vamos a mirar cómo nos va quedando. Aquí podemos establecerle pues que estos vengan en negrilla, ¿cierto? Por ejemplo que estén en negrilla o que el fondo de estos pues sea diferente, de pronto que sean digamos en un tono rojo y sí, que sean como diferentes. Aquí también le podemos decir. Entonces vamos a mirar, decirle clic derecho y le vamos a decir vista de informes. Entonces aquí ya empezamos, ya están formando los topales. ¿Cómo arreglo esto?
pues me aparecen en números, pues muy similar, igual que en Excel, clic derecho, vista de diseño. Entonces yo lo que hago es aquí amplío un poquito mis campos, aquí amplío, lo que era este también, amplío un poquito los campos, pues para que no sean tan cercanos, y nuevamente verifico, y ahí ya, está, ya tengo mi informe. Entonces esto es básicamente como yo puedo crear un informe a través de la vista de diseño. Entonces aquí tenemos, básicamente que tenemos, entonces clic derecho, vista de diseño, entonces tenemos que yo puedo tomar los colores. ¿De dónde tomo los colores? De la paleta, pues clic derecho y selecciono los datos de la paleta acá. Por cada símbolo o por cada control yo puedo seleccionarlos, le doy clic derecho y igualmente selecciono el color y los tonos. Puedo seleccionar varios a la vez, entonces puedo seleccionar varios con clic sostenido y, perdón, control sostenido y clic, y puedo dar propiedades. Igual aquí con los promedios, entonces puedes calcular, aquí en las funciones yo puedo calcular sumas, promedios, máximos, mínimos. Sencillamente, ¿cómo hacemos? Pues nosotros entramos vamos a crear al control, por ejemplo, que yo tuviese un promedio de ventas. Entonces, por ejemplo, quiero que sea el promedio de ventas. Entonces, entro acá, traigo el control, ¿cierto? Lo ubico acá, voy a ubicar el control, vamos a ubicar acá, doy clic derecho sobre donde el control que dice independiente, porque sobre eso es que la función. Recuerden que texto es básicamente que, como su palabra lo dice, es texto, es algo que es informativo, más no me trae datos. Pero independiente sí es para que me traiga datos. Entonces, le doy clic derecho, propiedades y en datos. Recuerden que cuando yo doy aquí es para colocar algún dato de la tabla, pero si yo entro aquí es para crear ya sea expresiones de control calculado, para colocar datos de tablas. Yo puedo colocar acá, ¿cierto? Selecciono y puedo colocarlo ahí. Entonces ahí me traería el dato de una tabla. Puedo traer expresiones de suma, resta, multiplicación. Si ustedes necesitan hacer alguna suma, actualicen sum y le traen la suma y ahí le pueden dar suma. Lo comenzamos con el signo igual. Hacemos las operaciones. En los campos, ¿cómo van? Recuerden que los campos van, por ejemplo, si yo necesito hacer la suma, digamos el promedio, perdón, que es lo que íbamos a hacer, ¿cierto? El promedio, entonces aquí voy a borrar, busco pro y me trae promedio, entonces busco promedio, busco sobre qué aquí va a ser el promedio. Entonces si yo necesito hacer el promedio sobre algún campo, entonces aquí es, buscamos sobre las consultas y voy a hacer el promedio sobre total pedido, por ejemplo, y voy a hacer un promedio sobre el total de los pedidos. Entonces selecciono total, doble clic. Recuerden, cuando voy a colocar alguna casi algún campo y una tabla, tiene que ir entre corchetes. Aquí podría ser, si yo quiero hacer un promedio del total más algún otro campo, pues le coloco el campo y la expresión podría ser otra tabla, ¿cierto? O sencillamente lo cierro. Le doy a aceptar y ahí tengo mi promedio. Y aquí le puedo decir promedio. Promedio pedido. Medio pedido. Aquí se me activaron todas. Medio pedido. Lo puedo bajar un poco, pues. Y aquí le puedo dar el formato. Y entro a la vista de total pedido, vista de diseño. Perdón, la lista de informes. Y lo tenemos acá. Entonces, esto es básicamente cómo se crean los informes. Bueno, esto es básicamente todo lo que es el esquema de informes. Recuerden que esto es para también para poder bajarlo a formatos PDF. Como a través cuando yo hago la creación, a través de perdón, del esquema de las herramientas de las bases de datos, o a través de datos externos. Entonces yo digo en datos externos, envíamelo a PDF, a Excel, bueno, archivo, bueno, puedo traer también archivos. Nuevamente, ¿cómo lo guardo? Le doy clic derecho, le digo guardar y ahí me guardó total pedido. Le voy a aceptar. Entonces aquí muy seguramente van a quedar guardado el total pedido. Y eso es básicamente cómo se trabaja con la vista de diseño. Igual en el blog yo les voy a dejar, pues igual voy a dejarles todo el material para que por favor lo estén revisando. Muchas gracias.